Él era un juez temido, inmune a cualquier emoción. Ella una joven decidida, obligada a compartir su vida con un hombre que juró no amar jamás. Entre silencios punzantes y miradas que arden, algo empieza a cambiar. Él intenta mantener la distancia, pero hay cosas que ni la ley puede controlar. La lluvia golpeaba contra los cristales emplomados del despacho, como lágrimas que Isabel Marín se negaba a derramar. Sentada en la silla de cuero gastado frente al escritorio de caoba, observaba las manos arrugadas del notario mientras él desplegaba los documentos que cambiarían su vida para siempre. El aire olía a pergamino viejo y a la colonia que su abuelo solía usar, un aroma que ahora se había convertido en un fantasma que la perseguía por cada rincón de la que había sido su casa. «Señorita Marín», comenzó el notario con voz solemne, ajustándose las gafas sobre el puente de la nariz. Su abuelo, don Eduardo Marín, ha dejado disposiciones muy específicas respecto a su herencia. Isabel mantuvo la compostura, sus manos entrelazadas sobre el regazo, aunque por dentro sentía como el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Había perdido al único hombre que la había amado incondicionalmente, al que la había criado desde los 5 años, cuando su madre decidió que ser madre no era compatible con su nueva vida en París. El abuelo Eduardo había sido padre, madre, mentor y amigo. Ahora, a los 20 años, se encontraba completamente sola en el mundo. La casa familiar, así como los fondos destinados a garantizar su educación universitaria, continuó el notario, quedarán bajo su propiedad únicamente si contrae matrimonio con un hombre de reputación intachable, preferiblemente del ámbito jurídico, antes de cumplir los 21 años. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Isabel parpadeó lentamente, procesando lo que acababa de escuchar. Su abuelo, el hombre progresista que la había alentado a estudiar Derecho, que le había enseñado que una mujer podía ser tan fuerte e independiente como cualquier hombre, le había dejado una herencia condicionada a su estado civil. «Debe ser una broma», murmuró Isabel, su voz apenas un susurro. «Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». El notario negó con la cabeza, su expresión comprensiva pero firme. «Me temo que no, señorita». Don Eduardo especificó que esta cláusula era para garantizar su seguridad y estabilidad. También nombró a un tutor legal que supervisará el cumplimiento de estas condiciones. «¿Un tutor legal?». La voz de Isabel se quebró ligeramente. «Tengo 20 años. Soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma». Su abuelo así lo estipuló. El señor Arturo Valcárcel, juez de la Audiencia Provincial de Madrid, actuará como su tutor legal y ejecutor testamentario. El nombre resonó en la habitación como un eco ominoso. Isabel conocía ese nombre, aunque nunca había visto al hombre que lo portaba. Arturo Valcárcel era una leyenda en los círculos jurídicos españoles, conocido por su integridad inquebrantable y su frialdad judicial. Los periódicos lo describían como un hombre sin familia, sin escándalos, sin siquiera una sonrisa documentada en fotografía. Su abuelo solía hablar de él con respeto y admiración, mencionando que habían estudiado juntos décadas atrás. «¿Cuándo lo conoceré?», preguntó Isabel, sintiendo cómo sus planes de independencia se desmoronaban como castillos de arena. «El juez Valcárcel la recibirá mañana a las 5 de la tarde en su residencia», respondió el notario, entregándole una tarjeta con una dirección elegante del barrio de Salamanca. «Hasta entonces puede permanecer en la casa familiar». Isabel tomó la tarjeta con dedos temblorosos. La dirección pertenecía a una de las zonas más exclusivas de Madrid, donde las mansiones centenarias albergaban a las familias más influyentes del país. Se levantó lentamente de la silla, sintiendo el peso de su nueva realidad sobre los hombros como un manto de plomo. «¿Y si no me caso?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Perdería todo, señorita Marín. La casa sería vendida y los fondos donados a instituciones benéficas. Usted se quedaría solo con sus efectos personales». El notario cerró los documentos con un sonido seco que resonó como una sentencia final. Isabel se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. «¿Por qué?», susurró más para sí misma que para el notario. «¿Por qué me haría esto?».
Su abuelo la amaba profundamente, señorita Marín. Tal vez pensó que esta era la única manera de asegurar que alguien cuidara de usted como él lo había hecho. Isabel salió del despacho sin decir palabra, caminando por las calles lluviosas de Madrid, mientras las lágrimas se mezclaban con las gotas que caían del cielo plomizo. Su vida, cuidadosamente planeada, se había convertido en una encrucijada donde todos los caminos llevaban a un hombre al que ni siquiera conocía. Esa noche, en la soledad de la casa que tal vez pronto ya no sería suya, Isabel se quedó despierta mirando el techo, preguntándose qué clase de hombre sería Arturo Valcárcel y si él aceptaría convertirse en la solución a un problema que ninguno de los dos había elegido. La mansión Valcárcel se alzaba imponente contra el cielo gris de Madrid, sus muros de piedra clara, testigos silenciosos de más de un siglo de historia judicial española. Isabel se detuvo frente a las puertas de hierro forjado, observando las ventanas emplomadas que parecían ojos vigilantes. El jardín, meticulosamente cuidado, no mostraba ni una hoja fuera de lugar, reflejo perfecto de la precisión que, según rumores, caracterizaba a su propietario. A las 5 en punto, tal como había sido citada, Isabel presionó el timbre. El sonido resonó con solemnidad en el interior de la casa. Segundos después, una mujer mayor, de aspecto severo pero no desagradable, abrió la puerta. «Señorita Marín, supongo. Soy Carmen, el ama de llaves. El señor juez la espera en su despacho». Isabel siguió a Carmen por pasillos cubiertos de alfombras persas, sus pasos amortiguados sobre los suelos de mármol. Las paredes estaban adornadas con retratos de magistrados y juristas ilustres. Sus miradas serias parecían evaluar a todo aquel que osara caminar bajo su vigilancia. La casa respiraba tradición, respeto y una frialdad que calaba hasta los huesos. Carmen se detuvo frente a una puerta de roble macizo y golpeó suavemente. «Adelante», resonó una voz profunda desde el interior. Isabel entró, y por primera vez vio a Arturo Valcárcel. Estaba de pie tras un escritorio que parecía haber sido testigo de decisiones que habían cambiado vidas. Su figura alta y elegante, recortada contra la ventana, que daba al jardín posterior. Vestía un traje impecable de color gris oscuro, su cabello negro apenas salpicado por algunas canas en las sienes, que lejos de envejecerlo, le otorgaban un aire de autoridad absoluta. Cuando se volvió para mirarla, Isabel se encontró con unos ojos de un azul tan intenso que parecían capaces de leer hasta el último de sus pensamientos. «Señorita Marín», dijo con una inclinación casi imperceptible de cabeza. Su voz era controlada, neutra, la misma que debía usar en los tribunales para pronunciar sentencias que no admitían apelación. «Señor juez», respondió Isabel, manteniendo la compostura, aunque por dentro sentía cómo cada fibra de su ser reaccionaba a la presencia abrumadora de este hombre. Arturo la estudió en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Isabel no bajó la mirada. Sostuvo el escrutinio con la dignidad que su abuelo le había enseñado. Había algo en los ojos del juez, una sombra fugaz que hablaba de heridas antiguas cuidadosamente guardadas. «Por favor, tome asiento», indicó él señalando una silla frente al escritorio. Isabel se sentó con gracia, cruzando las manos sobre su regazo. Arturo permaneció de pie unos momentos más, como si necesitara mantener la ventaja de la altura antes de ocupar su lugar tras el escritorio. «Imagino que el testamento de su abuelo la ha sorprendido tanto como a mí me sorprendió cuando fui nombrado tutor legal», comenzó Arturo, su tono formal y distante. «¿Conocía usted a mi abuelo?», preguntó Isabel, curiosa por encontrar cualquier conexión humana en la frialdad de esa habitación. «Eduardo Marín fue mi mentor cuando ingresé a la magistratura hace 20 años. Un hombre de principios inquebrantables y sabiduría excepcional». Por primera vez la voz de Arturo se suavizó ligeramente. «Su pérdida es una gran pérdida para el sistema judicial español». Isabel sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta al escuchar hablar de su abuelo. «Él la respetaba mucho, señor juez. Solía hablar de usted». Arturo la miró con atención renovada, como si esas palabras hubieran abierto una grieta en su armadura emocional. «Eduardo me escribió una carta», continuó él, abriendo un sobre que había permanecido sobre el escritorio,
En ella me explica sus razones para esta disposición testamentaria. ¿Y cuáles son esas razones?, preguntó Isabel, una nota de desafío coloreando su voz. Arturo leyó en silencio durante unos momentos antes de responder. Él sabía que usted se negaría a depender de cualquier hombre por principio. También sabía que yo jamás me aprovecharía de la situación. En sus palabras, éramos dos almas heridas que podrían encontrar sanación mutua. Las mejillas de Isabel se colorearon ligeramente. Mi abuelo siempre fue demasiado romántico para su propio bien. Y sin embargo, continuó Arturo, doblando cuidadosamente la carta, sus disposiciones son legalmente vinculantes. Sin el matrimonio, usted perdería todo. ¿Y usted?, preguntó Isabel, mirándolo directamente a los ojos. ¿Qué gana usted con esto? Arturo permaneció en silencio durante un largo momento, como si estuviera luchando consigo mismo. Honrar la memoria de un hombre que creyó en mí cuando nadie más lo hacía, respondió finalmente. Isabel se inclinó hacia adelante, su inteligencia afilada como una espada. Esa no es toda la verdad, ¿verdad, señor juez? Por primera vez, Arturo Valcárcel pareció genuinamente sorprendido. Esta joven de 20 años acababa de desafiarlo de una manera que ningún abogado experimentado se había atrevido a hacer en años. «Es la única verdad que importa», respondió él, pero Isabel había visto el destello de vulnerabilidad en sus ojos. «Entonces», dijo Isabel levantándose de la silla con decisión, «parece que ambos tenemos nuestros secretos, señor juez. La pregunta es, ¿está dispuesto a casarse con una extraña para honrar una promesa?» Arturo la miró fijamente, y por un momento el tiempo pareció suspenderse entre ellos. Finalmente se levantó también. «Sí», dijo simplemente, «pero debe entender que será un matrimonio de conveniencia, nada más». Isabel sintió algo extraño revolverse en su pecho, una mezcla de alivio y una emoción que no quiso nombrar. «Entendido», respondió, aunque ambos sabían que nada sobre esta situación sería tan simple como las palabras que acababan de intercambiar. El juzgado civil olía a desinfectante y a sueños aplazados. Isabel se encontraba de pie junto a Arturo frente al funcionario que oficiaría su matrimonio, sintiendo cómo cada palabra de la ceremonia resonaba vacía en el aire cargado de formalidad. Vestía un vestido azul marino que había pertenecido a su abuela, el único atuendo remotamente ceremonial que poseía, mientras que Arturo lucía el mismo traje gris que usaba para el trabajo, como si esta fuera simplemente otra diligencia judicial más en su agenda. No había flores, no había música, no había invitados, solo Carmen, el ama de llaves, quien había insistido en acompañar a su empleador, y el notario que había leído el testamento, presente como testigo legal. La ausencia de cualquier elemento que hiciera de este momento algo especial pesaba sobre Isabel como una losa de mármol. «Arturo Valcárcel Mendoza, ¿acepta usted como esposa a Isabel Marín García?», preguntó el funcionario con voz monótona. «Sí, acepto», respondió Arturo con la misma entonación que usaría para confirmar una cita judicial. Sus ojos permanecían fijos en algún punto más allá del hombro de Isabel, evitando cuidadosamente su mirada. «Isabel Marín García, ¿acepta usted como esposo a Arturo Valcárcel Mendoza?». Isabel sintió cómo las palabras se atoraban en su garganta. Por un instante fugaz, su mente la transportó a los cuentos de hadas que su abuelo solía leerle, donde las bodas eran celebraciones de amor verdadero, no transacciones legales envueltas en desesperación. «Sí, acepto», murmuró finalmente, su voz apenas audible. El intercambio de anillos fue igualmente mecánico. Arturo había comprado 2 argollas simples de oro blanco la mañana anterior, sin consultar sus preferencias. Cuando deslizó el anillo en el dedo de Isabel, sus dedos se rozaron brevemente, y ella sintió un escalofrío que no supo si atribuir al frío del metal o al contacto inesperadamente cálido de su piel. «Por el poder que me confiere el Estado español, los declaro marido y mujer», anunció el funcionario, cerrando el registro con un golpe seco. «Pueden besarse». Siguió un silencio incómodo. Arturo miró a Isabel por primera vez durante toda la ceremonia, sus ojos azules reflejando una tormenta de emociones que no supo interpretar. Se acercó lentamente,
como si cada paso requiriera un esfuerzo sobrehumano, y rozó su mejilla con los labios en un beso tan breve que Isabel se preguntó si realmente había ocurrido. «Felicidades», murmuró Carmen, con una sonrisa forzada, siendo la única que intentó inyectar algo de calidez al momento. Salieron del juzgado bajo un cielo plomizo que amenazaba lluvia. Isabel caminó junto a Arturo hacia el coche que los esperaba, sintiendo cómo el peso de su nueva realidad se asentaba sobre sus hombros. Ya no era Isabel Marín, la estudiante de Derecho con sueños de justicia social. Ahora era la señora Valcárcel, esposa de un hombre que la trataba como una obligación legal. El trayecto hasta la mansión transcurrió en silencio absoluto. Arturo mantenía la vista fija en la carretera, sus manos firmes sobre el volante, mientras Isabel observaba pasar los edificios de Madrid por la ventanilla. Cada kilómetro que se alejaban del juzgado la acercaba más a una vida que no había elegido, en una casa que no era suya, con un hombre que parecía tan atrapado en esta situación como ella. Al llegar a la mansión, Carmen había preparado lo que generosamente podría llamarse una celebración, una botella de cava que nadie tocó y unos canapés que permanecieron intactos sobre la mesa del comedor. La ironía de la situación no se le escapó a Isabel. Había soñado con su boda desde niña, imaginando un día lleno de alegría y amor, y en su lugar había obtenido una formalidad fría que se parecía más a un funeral que a un matrimonio. «Le he preparado la habitación azul», anunció Carmen, dirigiéndose a Isabel con una sonrisa que no logró ocultar completamente su incomodidad. «Está en el segundo piso, al final del pasillo». Isabel asintió, agradecida de que al menos no se esperara que compartiera habitación con su nuevo esposo. Arturo había desaparecido en su despacho sin decir palabra, como si necesitara refugiarse en el trabajo para procesar lo que acababa de ocurrir. Esa noche, Isabel se quedó despierta en una cama que olía a lavanda y a historias ajenas, mirando por la ventana hacia el jardín iluminado por la luna. Podía ver la luz encendida en el despacho de Arturo desde su ventana, una pequeña demostración de que él tampoco podía dormir. Se levantó y caminó hasta el escritorio junto a la ventana, donde encontró papel y pluma. Con mano temblorosa, comenzó a escribir una carta que nunca enviaría. «Querido abuelo, hoy me casé con un extraño para conservar tu herencia. Espero que, donde quiera que estés, puedas explicarme por qué creíste que esto era lo correcto. Arturo Valcárcel es exactamente como dicen, frío, distante, implacable, pero hay algo en sus ojos que me dice que no siempre fue así. Tal vez tú viste lo que yo apenas puedo vislumbrar, un hombre que se protege tras muros tan altos que ha olvidado cómo era el mundo del otro lado». Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cajón del escritorio. Mañana comenzaría su nueva vida como esposa de Arturo Valcárcel y tendría que encontrar la manera de navegar en un matrimonio que había nacido muerto, en una casa que se sentía más como una prisión dorada que como un hogar. Por la ventana, la luz del despacho de Arturo seguía encendida, y Isabel se preguntó si él también estaba escribiendo cartas que nunca enviaría, dirigidas a fantasmas que solo él podía ver. Los primeros días en la mansión Valcárcel transcurrieron como una sinfonía en silencio menor. Isabel descubrió que la casa funcionaba con la precisión de un reloj suizo. El desayuno se servía a las 7:30 en punto, la comida a las 2, la cena a las 9. Arturo aparecía puntualmente para cada comida. Intercambiaba cortesías educadas sobre el clima o las noticias del día, y desaparecía de nuevo en su despacho como un fantasma elegante. Carmen se había convertido en su único contacto humano real, aunque incluso ella parecía caminar sobre cáscaras de huevo cuando Arturo estaba presente. La casa, descubrió Isabel, tenía sus propios rituales silenciosos. Los pasillos se limpiaban en un orden específico, las cortinas se corrían exactamente a la misma hora cada día, y ningún objeto jamás estaba fuera de su lugar designado. «El señor juez valora mucho el orden», le explicó Carmen mientras le mostraba la biblioteca, una habitación imponente con estanterías que se alzaban hasta el techo, llenas de tratados legales y obras clásicas. «Dice que el caos exterior no debe contaminar la claridad del pensamiento». Isabel pasó los dedos por los lomos de los libros, buscando algo,
cualquier cosa que revelara el alma del hombre con quien ahora compartía apellido. Entre Platón y Cicerón encontró una sección sorprendente: poesía. Neruda, Lorca, Machado, todos perfectamente organizados y por el estado de sus páginas, evidentemente leídos. ¿Le gusta la poesía?, preguntó Isabel a Carmen, señalando los libros. Carmen miró nerviosamente hacia la puerta antes de responder en voz baja. Solía leerla mucho, especialmente por las noches, pero hace años que no lo veo hacerlo. Esa tarde, Isabel intentó establecer su propia rutina. Había traído sus libros de derecho y había convertido un rincón de la biblioteca en su área de estudio. Estaba profundamente concentrada en un caso sobre derechos civiles cuando sintió una presencia en la habitación. Alzó la vista y encontró a Arturo en el umbral, observándola con una expresión que no pudo descifrar. «No pretendía molestarla», dijo él, con esa cortesía fría que había perfeccionado hasta convertirla en un arte. «No me molesta», respondió Isabel, cerrando el libro pero manteniendo el dedo marcando la página. «Es su casa». «Es su casa también, ahora», corrigió él, aunque su tono sugería que las palabras le resultaban extrañas en la boca. Por primera vez desde su matrimonio, se miraron directamente a los ojos. Isabel sintió esa misma corriente eléctrica que había experimentado el día que se conocieron, una tensión indefinible que parecía cargar el aire entre ellos. «¿Estudia Derecho Penal?», preguntó Arturo señalando el libro que ella tenía en las manos. «Derecho Civil, en realidad. Mi especialización será en defensa pública», respondió Isabel, sorprendida por el interés genuino en su voz. Algo cambió en la expresión de Arturo, una sombra que cruzó sus ojos como una nube sobre el sol. «Noble profesión», murmuró, pero había algo más en sus palabras, un peso que Isabel no comprendió. «¿Por qué eligió ser juez?», preguntó ella, aprovechando este primer atisbo de conversación real que habían tenido. Arturo se quedó en silencio durante tanto tiempo que Isabel pensó que no iba a responder. Finalmente, caminó hasta una de las estanterías y tomó uno de los libros de poesía. «Porque creía en la justicia», dijo abriendo el libro en una página que evidentemente conocía de memoria, «porque pensaba que un hombre podía marcar la diferencia». «¿Ya no lo cree?», preguntó Isabel suavemente. Arturo cerró el libro bruscamente y lo devolvió a su lugar exacto en la estantería. «La justicia es un concepto demasiado puro para este mundo, señora Valcárcel. Lo que administramos es ley, que es algo completamente diferente». La manera en que pronunció su nuevo apellido hizo que algo se removiera en el pecho de Isabel. No había desprecio en su voz, pero tampoco familiaridad. Era como si estuviera recordándose a sí mismo que ella ahora llevaba su nombre. «¿Por eso se casó conmigo?», preguntó Isabel sintiendo una valentía repentina. «¿Como un acto de ley en lugar de justicia?». Arturo la miró con sorpresa, como si no esperara que ella fuera capaz de hacer tales conexiones. «Me casé con usted porque un hombre al que respetaba profundamente me lo pidió», respondió, pero había algo más en sus ojos, algo que contradecía la simplicidad de su respuesta. «¿Y eso es todo?». Isabel se levantó de la silla, el libro de derecho todavía en sus manos. ¿Una obligación más en su agenda perfectamente ordenada? Por un momento, Arturo pareció genuinamente perturbado por la pregunta. Sus ojos recorrieron el rostro de Isabel como si la viera por primera vez, notando la determinación en su barbilla alzada, el fuego inteligente en sus ojos oscuros, la manera en que mantenía la compostura incluso mientras lo desafiaba. «Debería volver a sus estudios», dijo finalmente, pero su voz sonaba menos firme que de costumbre. «Sí», coincidió Isabel, aunque ninguno de los dos se movió. «Debería hacerlo». Se quedaron así durante unos segundos más, el aire entre ellos cargado de palabras no dichas y preguntas sin respuesta. Finalmente, Arturo se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo justo antes de salir. «Isabel», dijo, y fue la primera vez que pronunciaba su nombre. Sonaba diferente en su voz, más suave, más humano. Si necesita algo para sus estudios, cualquier cosa, solo tiene que pedírselo a Carmen. Y con eso desapareció, dejando a Isabel con el corazón latiendo un poco más rápido y la certeza de que por un momento había visto al hombre real detrás de la máscara del juez implacable. El evento benéfico de la Asociación de Magistrados se celebraba en el Hotel Ritz,
y Isabel se encontró envuelta en un vestido negro que Carmen había insistido en comprarle, argumentando que la esposa del juez Valcárcel no puede aparecer en público sin la elegancia apropiada. El vestido era hermoso, discreto pero sofisticado, y por primera vez desde su matrimonio, Isabel se sintió como si perteneciera al mundo al que ahora, técnicamente, formaba parte. Arturo la esperaba al pie de la escalera, impecable en su smoking negro. Cuando la vio descender, algo pasó por sus ojos, una chispa de reconocimiento que desapareció tan rápido que Isabel se preguntó si lo había imaginado. «Está muy elegante», dijo él, ofreciéndole el brazo con cortesía formal. «Gracias», respondió Isabel, aceptando su brazo y sintiendo inmediatamente la solidez de su presencia junto a ella. El trayecto en el coche transcurrió en el silencio habitual, pero Isabel notó que Arturo la observaba de reojo, ocasionalmente, como si estuviera estudiando a una obra de arte cuyo significado no lograba descifrar. El salón del hotel bullía con la élite jurídica de Madrid. Arturo fue inmediatamente rodeado por colegas que lo saludaban con una mezcla de respeto y cautela que Isabel comenzaba a reconocer como la reacción típica que generaba su presencia. Ella permanecía a su lado, sonriendo educadamente, mientras él la presentaba como mi esposa Isabel, sin elaborar más detalles sobre las circunstancias de su matrimonio. «No tenía idea de que se hubiera casado, Valcárcel», comentó un magistrado mayor con una sonrisa curiosa. «Y con alguien tan joven y hermosa. Debe haber sido un flechazo fulminante». Isabel sintió cómo Arturo se tensaba imperceptiblemente junto a ella, pero su expresión no cambió. «El amor no entiende de cronologías», respondió con su diplomacia característica, aunque sus palabras sonaron más como una cita legal que como una declaración romántica. Durante la cena, Isabel observó cómo Arturo navegaba las conversaciones sociales con la misma precisión que aplicaba a todo en su vida. Respondía exactamente lo necesario, sonreía en los momentos apropiados, pero nunca dejaba escapar nada personal o genuino. Era una actuación perfecta, y ella comenzó a preguntarse si alguna vez se permitía ser auténtico. La velada dio un giro inesperado cuando la esposa de un fiscal, claramente afectada por el vino, decidió provocar a Isabel. «Debe ser fascinante estar casada con el hombre más frío de la magistratura española», dijo con una sonrisa falsa. «Díganos, querida, ¿cómo hace para mantener caliente un matrimonio con alguien que, según dicen, tiene hielo corriendo por las venas?» El silencio se extendió por la mesa como una mancha de aceite. Isabel sintió todas las miradas clavadas en ella, esperando su reacción. Arturo permanecía inmóvil junto a ella, pero Isabel pudo percibir la tensión que irradiaba de su cuerpo. «Al contrario», respondió Isabel con una sonrisa serena, su voz clara y firme. «He descubierto que los hombres verdaderamente fuertes son aquellos que han aprendido a proteger su calidez, no aquellos que la muestran indiscriminadamente a cualquiera». Sus palabras cortaron el aire como una espada afilada. La mujer se sonrojó y varios comensales murmuraron aprobación. Isabel sintió cómo la mano de Arturo se movía ligeramente sobre la mesa, como si hubiera querido tomar la suya, pero se detuvo a mitad del gesto. Después de la cena, mientras se dirigían hacia el guardarropa, Arturo finalmente habló. «No tenía que defenderme», dijo en voz baja, pero había algo en su tono que Isabel no había escuchado antes. Gratitud genuina. «No lo defendía usted», respondió Isabel tomando su abrigo de manos del empleado. «Defendí a mi esposo». La distinción era sutil pero poderosa, y ambos la sintieron. Por primera vez, Isabel había reclamado públicamente su lugar en su vida, no como una obligación o una carga, sino como su igual. El trayecto de regreso fue diferente. Arturo conducía más lentamente, como si no tuviera prisa por llegar a casa y terminar la velada. «¿Por qué estudió Derecho?», preguntó de repente rompiendo el silencio. Isabel lo miró sorprendida por la pregunta personal. «Mi abuelo solía decirme que la justicia era como un jardín», respondió lentamente. «Que necesitaba jardineros constantes para evitar que las malas hierbas lo invadieran. Quería ser una de esas jardineras». Arturo asintió pensativamente. «Eduardo siempre tuvo una manera poética de ver las cosas», murmuró, y por primera vez
Su voz contenía algo parecido a la nostalgia. «¿Usted ya no cree en los jardines, señor juez?», preguntó Isabel suavemente. Arturo se detuvo en un semáforo en rojo y se volvió para mirarla. En la penumbra del coche, iluminado solo por las luces de la ciudad, su rostro parecía más joven, más vulnerable. «Llevo tanto tiempo arrancando malas hierbas que olvidé cómo plantar flores», admitió, y en esa confesión, Isabel vislumbró al hombre que se escondía detrás del juez implacable. El semáforo cambió a verde y Arturo volvió a concentrarse en la carretera, pero algo había cambiado entre ellos. Una pequeña grieta se había abierto en el muro que él había construido alrededor de su corazón, y Isabel había logrado vislumbrar la luz que aún brillaba del otro lado. Esa noche, cuando se despidieron en el vestíbulo de la mansión, Arturo se detuvo antes de dirigirse a su habitación. «Isabel», dijo usando su nombre por segunda vez, «gracias por esta noche». Ella asintió, sintiendo cómo algo cálido se expandía en su pecho. «Buenas noches, Arturo», respondió, usando su nombre por primera vez también. Él se quedó inmóvil por un momento, como si el sonido de su nombre en labios de ella hubiera sido una revelación. Luego, con una pequeña inclinación de cabeza, desapareció en la penumbra del pasillo, dejando a Isabel con la certeza de que habían cruzado una línea invisible que ya no podrían descruzar. El resfriado comenzó como una molestia menor, pero para el tercer día se había convertido en algo que mantenía a Isabel en cama con fiebre y dolor de garganta. Carmen insistió en llamar al médico, pero Isabel se resistía, argumentando que solo necesitaba descanso. No quería ser una carga en una casa donde ya se sentía como una intrusa. «El señor juez ha cancelado sus compromisos de hoy», anunció Carmen mientras subía una bandeja con té y tostadas que Isabel apenas había tocado. «¿Por qué?», preguntó Isabel con voz ronca, incorporándose ligeramente en la cama. Carmen la miró con una expresión que mezcla sorpresa y algo parecido a la ternura. «Dijo que tenía asuntos importantes que atender en casa», respondió, pero su sonrisa sugería que sabía exactamente cuáles eran esos asuntos. Una hora después, Isabel escuchó pasos firmes en el pasillo. Pensó que Carmen venía a revisar cómo estaba, pero cuando alzó la vista, vio a Arturo en el umbral de su habitación, todavía vestido con traje pero sin corbata, las mangas de su camisa blanca remangadas hasta los codos. «¿Cómo se encuentra?», preguntó, manteniendo cierta distancia pero con genuina preocupación en su voz. «Mejor», mintió Isabel, aunque la fiebre la hacía sentir como si estuviera envuelta en algodón. Arturo la estudió con esos ojos azules que parecían capaces de ver a través de cualquier pretensión. «¿Puedo?», preguntó, señalando la silla junto a la cama. Isabel asintió, sorprendida por la pregunta. Arturo se acercó y, sin previo aviso, colocó el dorso de su mano sobre su frente. El contacto fue tan inesperado y tan íntimo que Isabel sintió cómo se le cortaba la respiración. Sus dedos eran sorprendentemente cálidos y suaves, una contradicción completa con la imagen fría que proyectaba al mundo. «Tiene mucha fiebre», murmuró, frunciendo el ceño con preocupación. «Carmen ha preparado un baño tibio. Le ayudará a bajar la temperatura». «Puedo bañarme sola», protestó Isabel débilmente. «No discutiré con una mujer enferma», respondió Arturo con una pequeña sonrisa que transformó completamente su rostro. «Carmen estará allí para ayudarla. Yo me aseguraré de que el agua esté a la temperatura correcta». Y efectivamente, media hora después, Isabel se encontró sumergida en un baño perfecto, no demasiado caliente ni demasiado frío, con sales que olían a eucalipto y que despejaron inmediatamente su congestión nasal. Cuando salió, encontró que alguien había cambiado las sábanas de su cama y había dejado un camisón limpio y cálido sobre la silla. El resto del día pasó en una bruma febril, pero Isabel era consciente de una presencia constante y cuidadosa. Arturo aparecía cada pocas horas, siempre con alguna excusa: traer más té, ajustar las cortinas, verificar que la temperatura de la habitación fuera apropiada. Nunca se quedaba mucho tiempo, pero su atención era constante y meticulosa. Por la noche, cuando la fiebre alcanzó su punto más alto, Isabel se despertó desorientada y temblorosa. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por una lámpara pequeña,
y por un momento no recordó dónde estaba. Intentó levantarse para ir al baño, pero las piernas no la sostuvieron y se tambaleó peligrosamente. De la nada, unos brazos fuertes la sostuvieron evitando que cayera. «Tranquila», murmuró la voz de Arturo cerca de su oído. «La tengo». Isabel se encontró apoyada contra su pecho, sintiendo el latido firme de su corazón contra su mejilla. Olía a esa colonia sutil que había llegado a asociar con él, mezclada con algo más personal y masculino que hizo que se sintiera extrañamente segura. «¿Qué necesita?», preguntó él, sus brazos todavía rodeándola con cuidado. «Solo agua», susurró Isabel, sintiéndose vulnerable y expuesta. Arturo la ayudó a volver a la cama con una ternura que contrastaba completamente con su reputación pública. La arropó cuidadosamente y le trajo un vaso de agua fresca, sosteniéndolo mientras ella bebía porque sus manos temblaban demasiado. «¿Por qué está aquí?», preguntó Isabel cuando él se dispuso a irse. Arturo se detuvo en la puerta, su silueta recortada contra la luz del pasillo. «Porque está enferma», respondió simplemente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Carmen podría cuidarme», insistió Isabel. «Sí», admitió él, «podría hacerlo». «Entonces, ¿por qué?». Arturo permaneció en silencio durante tanto tiempo que Isabel pensó que no iba a responder. Finalmente, se volvió ligeramente hacia ella. «Porque es mi responsabilidad», dijo, pero había algo en su voz que sugería que no era toda la verdad. Isabel quería presionarlo más, quería entender qué había detrás de esa fachada de responsabilidad y deber, pero la fiebre la venció y se quedó dormida antes de poder formular más preguntas. Cuando despertó horas después, encontró una silla junto a su cama que no había estado allí antes. Estaba ligeramente fuera de lugar en la perfecta simetría de la habitación, como si alguien la hubiera acercado durante la noche y luego la hubiera apartado al amanecer. En la mesita de noche había un vaso de agua fresca y una nota escrita en la caligrafía precisa que había llegado a reconocer como de Arturo. «Carmen tiene instrucciones de llamarme si necesita algo. A.V.». Isabel dobló la nota cuidadosamente y la guardó en el cajón de la mesita de noche, junto a la carta que nunca había enviado a su abuelo. Por primera vez desde su matrimonio, se preguntó si tal vez, solo tal vez, Eduardo Marín había visto algo que ella apenas comenzaba a vislumbrar, que detrás de la máscara del juez implacable se escondía un hombre capaz de una ternura extraordinaria, un hombre que cuidaba en silencio porque había olvidado cómo amar en voz alta. La universidad había sido el refugio de Isabel durante las últimas semanas, el único lugar donde podía sentirse como la persona que había sido antes de convertirse en la señora Valcárcel. Sus compañeros de clase no sabían nada sobre su matrimonio de conveniencia, y ella prefería mantenerlo así. Allí era simplemente Isabel, la estudiante brillante que siempre tenía las respuestas correctas y que soñaba con cambiar el mundo una causa legal a la vez. Pero esa tarde particular, mientras salía de su clase de Derecho Constitucional, se sintió extrañamente mareada. El estrés de las últimas semanas, las noches de insomnio pensando en su extraña nueva vida y el hecho de que apenas había comido en el desayuno, se combinaron en una tormenta perfecta. Isabel estaba bajando las escaleras de mármol de la facultad cuando el mundo comenzó a girar a su alrededor. Las voces de sus compañeros se volvieron distantes, como ecos en un túnel, y lo último que recordó fue la sensación de sus libros escapándose de sus brazos antes de que la oscuridad la envolviera completamente. Despertó en la enfermería de la universidad, rodeada de rostros preocupados. La enfermera le estaba tomando la presión, mientras un par de compañeros de clase la miraban con ansiedad. «¿Se encuentra bien, señorita Marín?», preguntó la enfermera. Se desmayó en las escaleras. Por suerte, algunos estudiantes la atraparon antes de que se golpeara. «Estoy bien», murmuró Isabel, intentando incorporarse, pero la cabeza le daba vueltas. «Ya hemos llamado a su contacto de emergencia», informó la enfermera, consultando un expediente. «Debería estar aquí pronto». El corazón de Isabel se detuvo. Su contacto de emergencia. En todos los formularios de la universidad había puesto a su abuelo, pero después de su muerte, cuando actualizó la información, había puesto a Arturo. Había sido un impulso automático.
sin pensar realmente en las implicaciones. No era necesario llamar a nadie, protestó Isabel débilmente. Solo fue un mareo. Política de la universidad, respondió la enfermera con firmeza. Cualquier estudiante que se desmaye debe ser recogido por un familiar o tutor. 20 minutos después, Isabel escuchó pasos firmes y decididos acercándose por el pasillo. Reconoció inmediatamente el sonido. Arturo caminaba como hablaba, con propósito y autoridad absolutos. Cuando apareció en la puerta de la enfermería, su rostro era una máscara de preocupación controlada, pero Isabel pudo ver la tensión en la línea de sus hombros y la manera en que sus ojos la examinaron de arriba a abajo, buscando signos de lesión. «¿Qué pasó?», preguntó directamente a la enfermera, aunque sus ojos nunca dejaron el rostro de Isabel. Se desmayó en las escaleras. Presión arterial ligeramente baja, probablemente por estrés o fatiga. Le recomendamos descanso y una comida nutritiva. Arturo asintió, procesando la información con la misma meticulosidad que aplicaba a un caso legal. Luego se acercó a Isabel, y por un momento, ella pensó que iba a tocar su frente como había hecho cuando estaba enferma, pero se detuvo a centímetros de su rostro. «¿Puede caminar?», preguntó en voz baja, solo para ella. «Sí», respondió Isabel, aunque no estaba completamente segura. Arturo le ofreció su brazo con la misma cortesía formal de siempre, pero cuando Isabel se apoyó en él, sintió cómo su agarre se volvía protector, firme. La guió lentamente hacia la salida, recogiendo sus libros esparcidos con su mano libre. «Gracias por venir», murmuró Isabel mientras caminaban hacia el coche. «Es mi responsabilidad», respondió él, pero había algo diferente en su voz, algo más personal que su respuesta habitual. «Soy su contacto de emergencia», añadió después de un momento, como si necesitara explicar su presencia allí. «Lo sé», dijo Isabel. «Fui yo quien puso su nombre». Arturo se detuvo abruptamente, mirándola con una expresión que no pudo descifrar. «¿Por qué?», preguntó, y por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente vulnerable. Isabel no tenía una respuesta lógica. En el momento de llenar el formulario, había sido instintivo, como si en algún nivel profundo ya lo considerara la persona a quien acudir en caso de emergencia. «¿Por qué?», comenzó, buscando las palabras correctas. «Porque sabía que vendría». La simplicidad de su respuesta pareció impactarlo más que cualquier explicación elaborada. Se quedaron allí, en el patio de la universidad, mirándose el uno al otro mientras los estudiantes pasaban a su alrededor, ajenos al momento que se desarrollaba entre ellos. «Siempre vendré», dijo Arturo finalmente, su voz tan baja que Isabel apenas pudo escucharlo. «Si me necesita, siempre vendré». No era una declaración de amor, pero tampoco era simplemente deber. Era algo más profundo, una promesa que nacía de un lugar que él mismo parecía sorprendido de descubrir. El trayecto a casa transcurrió en un silencio diferente al habitual. Arturo conducía con más cuidado, verificando frecuentemente que Isabel estuviera bien. Cuando llegaron a la mansión, en lugar de dirigirse directamente a su despacho como era su costumbre, la acompañó hasta la biblioteca y la ayudó a sentarse en el sofá más cómodo. «Carmen le traerá algo de comer», dijo, pero no se movió para irse. «Arturo», dijo Isabel, usando su nombre deliberadamente, «¿por qué canceló sus compromisos para venir por mí?». Él se quedó inmóvil, como si la pregunta lo hubiera golpeado físicamente. «Porque cuando Carmen me llamó y me dijo que se había desmayado», comenzó lentamente, «por un momento no pude respirar, y me di cuenta de que la idea de que algo le pasara me resultaba inaceptable. Era la admisión más personal que había hecho desde que se conocían, y ambos lo sabían». Isabel sintió como algo se removía en su pecho, una calidez que se extendía desde el corazón hacia el resto de su cuerpo. «¿Inaceptable?», repitió suavemente. Arturo la miró a los ojos, y por primera vez no intentó esconder lo que sentía. «Completamente inaceptable», confirmó, y en esas dos palabras Isabel escuchó la confesión que él aún no estaba listo para hacer en voz alta. Esa noche, cuando Isabel se despertó sediento en medio de la madrugada, encontró un vaso de agua fresca en su mesita de noche
y una silla ligeramente fuera de lugar junto a su cama, y por primera vez desde su matrimonio se durmió con una sonrisa en los labios, sabiendo que alguien la había estado cuidando en la oscuridad. El segundo desmayo llegó 2 semanas después, pero esta vez fue diferente. Isabel había estado en la biblioteca de la universidad, investigando para un ensayo sobre reforma judicial, cuando el agotamiento acumulado finalmente la venció. Un compañero de clase la encontró desplomada sobre los libros, inconsciente y con una palidez preocupante. Esta vez, cuando Arturo llegó al hospital donde la habían llevado por precaución, su máscara de control se había resquebrajado visiblemente. Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba con el médico, y cuando finalmente pudo ver a Isabel, se quedó paralizado en el umbral de la habitación, como si temiera que acercarse demasiado pudiera romper la frágil realidad de que ella estaba bien. «Es solo estrés», le aseguró Isabel desde la cama del hospital, intentando sonar más fuerte de lo que se sentía. «El médico dice que puedo irme a casa esta noche». Arturo se acercó lentamente, sus ojos examinando cada monitor, cada cable, como si pudiera descifrar su estado de salud a través de la tecnología que la rodeaba. «¿Cuándo fue la última vez que comió apropiadamente?», preguntó, su voz conteniendo una nota de reproche que no había estado allí antes. Isabel no respondió inmediatamente, porque la verdad era incómoda. Había estado tan absorta en sus estudios, tan decidida a demostrar que podía mantener su independencia académica a pesar de su nueva situación matrimonial, que había estado descuidando cosas básicas como comer regularmente o dormir lo suficiente. «Isabel», insistió Arturo sentándose en la silla junto a la cama. «¿Cuándo?» «Ayer», admitió finalmente. «Creo». La expresión de Arturo se endureció, pero no era Ángel dirigida hacia ella. Era algo más complejo, una mezcla de preocupación, frustración y algo que se parecía peligrosamente a la culpa. «Esto no puede continuar», dijo firmemente. «No puede seguir agotándose de esta manera». «No soy su responsabilidad», protestó Isabel, aunque las palabras sonaron débiles incluso para ella. «Sí lo es», respondió Arturo sin vacilar. «Es mi esposa». Por primera vez, la palabra esposa en sus labios no sonó como una obligación legal. Sonó como algo que le importaba proteger. El médico dio de alta a Isabel esa noche, con instrucciones estrictas de descanso y una dieta nutritiva. Arturo no dijo palabra durante el trayecto a casa, pero Isabel podía sentir la tensión que irradiaba de él como calor de un horno. Cuando llegaron a la mansión, en lugar de dirigirse a su habitación como había planeado hacer Isabel, Arturo la guió gentilmente hacia el comedor, donde Carmen había preparado una cena que parecía diseñada específicamente para alguien que había estado descuidando su alimentación: sopa casera, pan recién horneado y un estofado que olía como si pudiera curar cualquier aflicción. «Come», ordenó Arturo, sentándose frente a ella en lugar de desaparecer en su despacho, como era su costumbre. Isabel tomó algunas cucharadas de sopa, consciente de que él observaba cada movimiento. La comida estaba deliciosa, y se dio cuenta de que efectivamente había estado descuidando su alimentación más de lo que quería admitir. «Más», dijo Arturo, cuando ella intentó dejar la cuchara. «Estoy llena», protestó Isabel. «No, no lo está. Puede ver sus costillas a través de esa blusa». Isabel se sonrojó, sorprendida por lo directa que había sido su observación y por la implicación de que él había estado prestando atención a su cuerpo de una manera que iba más allá de la preocupación médica. Comió más, bajo su supervisión silenciosa pero constante. Cuando finalmente terminó, Arturo se levantó y le ofreció su brazo. «La acompañaré a su habitación», anunció. «Puedo caminar sola», dijo Isabel, pero aceptó su brazo de todas formas, disfrutando secretamente de la excusa para estar cerca de él. En el segundo piso, en lugar de dirigirse hacia la habitación azul donde Isabel dormía, Arturo se detuvo frente a una puerta que ella nunca había visto abierta. «Esta será su nueva habitación», dijo, abriendo la puerta para revelar una suite más grande y elegante, con una cama king size y ventanas que daban al jardín posterior. «¿Por qué?», preguntó Isabel confundida. «Porque está al lado de la mía», respondió Arturo simplemente.
y porque si vuelve a pasar algo, necesito saber inmediatamente. Isabel entró en la habitación, notando que sus pertenencias ya habían sido trasladadas cuidadosamente. En la mesita de noche había un intercomunicador que no había visto antes. Si necesita algo durante la noche, cualquier cosa, solo presione el botón, explicó Arturo, mostrándole el dispositivo. Estará conectado directamente a mi habitación. ¿Va a vigilarme mientras duermo?, preguntó Isabel, intentando que sonara como una broma, pero había algo intenso en la manera en que él la miraba. Si es necesario, respondió él sin una pizca de humor. Esa noche, Isabel se despertó varias veces, consciente de que Arturo estaba en la habitación de al lado, probablemente despierto también. Alrededor de las 3 de la mañana, decidió probar el intercomunicador, más por curiosidad que por necesidad real. ¿Arturo?, susurró hacia el dispositivo. La respuesta fue inmediata, como si hubiera estado esperando su llamada. ¿Qué necesita? Solo quería saber si estaba despierto. Hubo una pausa, y luego escuchó el sonido de una puerta abriéndose. Momentos después, Arturo apareció en su habitación, vestido con pantalones de pijama y una camiseta, su cabello ligeramente desordenado. Se veía más joven, más humano de lo que lo había visto jamás. ¿Se encuentra bien?, preguntó acercándose a la cama. Sí, dijo Isabel, de repente avergonzada por haberlo llamado sin una razón real. Solo no podía dormir. Arturo la estudió por un momento, luego se sentó en la silla junto a la cama, exactamente como había hecho cuando estaba enferma. ¿Mejor ahora?, preguntó. Isabel asintió, sorprendida de descubrir que era verdad. Su presencia la tranquilizaba de una manera que no había esperado. «Puedo quedarme hasta que se duerma», ofreció él, su voz más suave de lo habitual. «¿No tiene que trabajar mañana temprano?» «Siempre tengo que trabajar temprano», respondió Arturo. «Pero esta noche usted es más importante». Isabel se acurrucó bajo las sábanas, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Observó el perfil de Arturo en la penumbra, la línea fuerte de su mandíbula, la manera en que sus manos descansaban en los brazos de la silla, como si fuera el lugar más natural del mundo para él estar. «Arturo», murmuró, casi dormida. «Sí, gracias, por cuidarme». Él se volvió para mirarla, y en la oscuridad, Isabel pudo ver algo en sus ojos que la hizo contener la respiración. «Es un honor cuidarla, Isabel», dijo simplemente, y en esas palabras ella escuchó el eco de una verdad que él todavía no estaba listo para enfrentar completamente. Se durmió con la certeza de que no estaba sola, de que alguien la vigilaba en la oscuridad, no por obligación, sino por algo mucho más profundo y poderoso. El banquete anual del Colegio de Abogados de Madrid se celebraba en el Palacio de Cibeles, y por primera vez desde su matrimonio, Isabel se sintió genuinamente hermosa. El vestido verde esmeralda que Carmen había elegido para ella realzaba el color de sus ojos y se ajustaba perfectamente a su figura, que había recuperado su plenitud después de las semanas de cuidados meticulosos de Arturo. Mientras se aplicaba el último toque de labial frente al espejo de su habitación, escuchó golpes suaves en la puerta. «Adelante», dijo, esperando ver a Carmen, pero fue Arturo quien apareció en el umbral. Se quedó inmóvil al verla, sus ojos recorriendo su figura de una manera que hizo que Isabel sintiera un calor extraño extendiéndose por todo su cuerpo. Por un momento, la máscara de control perfecto que siempre llevaba se resquebrajó, y ella pudo ver algo primitivo y hambriento brillando en sus ojos azules. «Está extraordinaria», murmuró finalmente, su voz ligeramente ronca. «Gracias», respondió Isabel, sintiendo cómo se coloreaban sus mejillas. Arturo se acercó y, para sorpresa de Isabel, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Pensé que estos complementarían el vestido», dijo, abriendo la caja para revelar unos pendientes de esmeraldas que claramente valían más que el coche de Isabel. «No puedo aceptar esto», protestó ella, aunque no pudo evitar admirar la belleza de las joyas. «Son de mi madre», dijo Arturo simplemente. «Ahora son suyos por derecho». Había algo en la manera en que pronunció las palabras, una posesividad sutil que hizo que el corazón de Isabel se acelerara. Cuando él se acercó para colocarle los pendientes,
sus dedos rozaron el cuello de Isabel, enviando descargas eléctricas por toda su piel. El evento estaba en pleno apogeo cuando llegaron. Arturo, como siempre, fue inmediatamente rodeado por colegas y contactos profesionales. Isabel había aprendido a navegar estas situaciones sociales, manteniéndose a su lado con la gracia que su abuelo le había enseñado. Todo cambió cuando apareció Alejandro Mendoza. Era un abogado joven, apenas unos años mayor que Isabel, con el tipo de carisma fácil y sonrisa brillante que hacía que las conversaciones fluyeran sin esfuerzo. Había coincidido con Isabel en algunas clases en la universidad, y cuando la vio, se acercó inmediatamente. «Isabel Marín», dijo con una sonrisa encantadora. «No tenía idea de que estarías aquí. Te ves absolutamente radiante». «Es Isabel Valcárcel ahora», corrigió ella gentilmente, consciente de que Arturo había dejado de hablar con el grupo de magistrados y estaba prestando atención a su conversación. «¿Valcárcel?» Los ojos de Alejandro se ampliaron con sorpresa. «¿Estás casada con el juez Valcárcel?» «Isabel, eso es increíble». Durante los siguientes minutos, Alejandro monopolizó la atención de Isabel, haciendo bromas que la hacían reír genuinamente por primera vez en semanas. Le contó anécdotas de la universidad, la puso al día sobre compañeros de clase y la hizo sentir como la joven de 20 años que era, no como la esposa formal de un magistrado. «¿Te gustaría bailar?», preguntó Alejandro cuando la orquesta comenzó a tocar. Isabel miró instintivamente hacia Arturo, que estaba observando la interacción con una expresión que no había visto antes. Sus ojos parecían de hielo y había una tensión en su mandíbula que hablaba de emociones apenas contenidas. «Me encantaría», respondió Isabel, llevada por un impulso que no analizó completamente. Alejandro la guió hacia la pista de baile, donde se movían con la facilidad de dos personas jóvenes que disfrutaban de la música y la compañía. Él hacía girar y reír, y por unos momentos, Isabel se olvidó de toda la complejidad de su situación matrimonial. Desde el borde de la pista, Arturo observaba cada movimiento, cada sonrisa, cada momento en que las manos de Alejandro tocaban la cintura de Isabel. Sus propias manos estaban cerradas en puños a los costados y el vaso que sostenía parecía a punto de romperse bajo la presión de su agarre. Cuando la canción terminó, Alejandro se inclinó hacia Isabel y le susurró algo al oído que la hizo reír. Fue en ese momento que Arturo se movió. «Disculpe», dijo con voz glacial, apareciendo súbitamente junto a ellos. «Mi esposa no bailará más esta noche». La frialdad en su tono cortó la atmósfera jovial como un cuchillo. Alejandro retrocedió inmediatamente, reconociendo la autoridad y, más importante, la amenaza implícita en la postura del juez. «Por supuesto, señor juez», murmuró. «Gracias por el baile, Isabel». Arturo tomó el brazo de Isabel con una firmeza que bordeaba la posesividad y la guió lejos de la pista de baile, a través del salón, hasta el jardín exterior del palacio. Una vez allí, bajo las luces tenues de la ciudad, se volvió hacia ella con una intensidad que la dejó sin aliento. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz peligrosamente baja. «¿Qué fue qué?», respondió Isabel, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «No se haga la inocente conmigo», gruñó Arturo, acercándose hasta que apenas unos centímetros los separaban. «Estaba coqueteando con usted delante de todo Madrid». «Estaba siendo amable», protestó Isabel, pero había un desafío en su voz. «Algo que usted parece haber olvidado cómo hacer». Los ojos de Arturo se encendieron con algo salvaje y primitivo. «¿Sabe lo que me hace sentir cuando otro hombre la toca?», preguntó, su voz áspera. «Cuando la hace reír de esa manera». Isabel levantó la barbilla desafiante. «Entonces deje de fingir que no siente nada», respondió, su corazón latiendo violentamente. «Estoy cansada de este juego, Arturo. Estoy cansada de fingir que no existe esto entre nosotros». Arturo la miró fijamente, la batalla entre el control y el deseo librándose claramente en sus facciones. Sus manos se alzaron hacia el rostro de Isabel, deteniéndose a milímetros de tocarla. «No sabe lo que está pidiendo», murmuró. «Sí lo sé», respondió Isabel firmemente. «Estoy pidiendo que sea honesto conmigo, que sea honesto consigo mismo». Por un momento que se sintió eterno, permanecieron allí,
el aire entre ellos cargado de una tensión que amenazaba con consumirlos a ambos. Finalmente, Arturo dio un paso atrás, recuperando su compostura con un esfuerzo visible. «Deberíamos volver», dijo, pero su voz temblaba ligeramente. Isabel asintió, aunque ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos esa noche. La línea que habían estado caminando cuidadosamente durante meses finalmente se había roto, y ya no había vuelta atrás. Los días siguientes al banquete transcurrieron en una tensión palpable que impregnaba cada rincón de la mansión Valcárcel. Arturo había vuelto a su distanciamiento habitual, pero ahora era diferente, más forzado, como si estuviera luchando activamente contra algo que amenazaba con escapar de su control. Isabel lo observaba durante las comidas, notando cómo evitaba su mirada, cómo sus manos se tensaban cuando ella pasaba cerca, cómo su respiración se alteraba imperceptiblemente cuando ella pronunciaba su nombre. La tormenta que había estado gestándose entre ellos finalmente estalló una noche lluviosa de noviembre. Isabel estaba en la biblioteca, como había hecho todas las noches esa semana, fingiendo leer pero en realidad esperando alguna señal de que Arturo bajara de su despacho. A las 11:30, cuando ya había perdido la esperanza, escuchó sus pasos en el pasillo. Entró en la biblioteca como si estuviera caminando hacia su propia ejecución, el cabello ligeramente desordenado, la corbata aflojada, un vaso de whisky en la mano. Se veía más humano, más vulnerable de lo que Isabel lo había visto jamás. «¿No puede dormir?», preguntó él, aunque sabía que era una pregunta retórica. «¿Puede usted?», respondió Isabel, cerrando el libro que no había estado leyendo. Arturo se dirigió hacia la ventana, observando la lluvia que golpeaba el cristal con la misma intensidad que parecía estar golpeando su resolución interna. «No he dormido bien en semanas», admitió tomando un sorbo de su whisky. «¿Por qué?», preguntó Isabel, aunque ambos conocían la respuesta. Arturo se volvió hacia ella, y en sus ojos Isabel vio una tormenta que rivalizaba con la que rugía en el exterior. «Usted sabe por qué», dijo con voz ronca. Isabel se levantó lentamente del sofá, sintiendo cómo el momento que había estado esperando finalmente llegaba. «Dígamelo», le pidió, acercándose paso a paso. «Necesito escucharlo». «No». Arturo negó con la cabeza, retrocediendo hasta que su espalda tocó la ventana. «No puede pedirme eso». «¿Por qué no?», Isabel siguió avanzando implacable. «¿Porque podría perder el control? ¿Porque podría sentir algo real por primera vez en años? Porque no sé cómo amar, Isabel», explotó finalmente, su voz quebrándose en la confesión. «Porque todo lo que toco se destruye. Porque soy un hombre de hielo que ha olvidado cómo ser humano». Isabel se detuvo a centímetros de él, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, oler su colonia mezclada con el whisky y algo más personal y masculino. «Eso no es verdad», murmuró levantando una mano para tocar su mejilla. «Me ha cuidado con más ternura de la que nadie ha mostrado jamás. Me ha protegido, me ha velado cuando estaba enferma, ha cancelado reuniones importantes porque me desmayé. Si eso no es amor, entonces no sé qué es». Arturo cerró los ojos al contacto de su mano, como si su toque fuera al mismo tiempo una bendición y una tortura. «Me abandonaron cuando tenía 8 años», susurró, su voz apenas audible. «Mi madre decidió que ser madre no era compatible con su nueva vida en Francia. Me dejó en un internado y nunca volvió. Aprendí que amar es entregar el poder de destruirte a otra persona». El corazón de Isabel se quebró al escuchar las palabras, entendiendo finalmente el origen de sus muros impenetrables. «No todos somos tu madre, Arturo», dijo suavemente. «Y tú no eres un niño indefenso esperando a ser abandonado». Arturo abrió los ojos, y en ellos Isabel vio décadas de dolor cuidadosamente guardado. «¿Qué pasa si no sé cómo hacer esto?», preguntó, su voz vulnerable como la de un niño perdido. «¿Qué pasa si te lastimo? ¿Qué pasa si no soy suficiente?». «Entonces me dejas enseñarte», respondió Isabel, acercándose hasta que sus cuerpos casi se tocaban. «Deja que te enseñe que amar no es perder el control, es elegir ser vulnerable con la persona correcta». Arturo la miró fijamente, y por primera vez desde que lo conocía, Isabel vio lágrimas brillando en sus ojos. «No puedo perderte»,
murmuró. No sabía que era posible, pero no puedo perderte. Entonces no me pierdas, susurró Isabel. Quédate conmigo. Siéntelo. Siénteme. Por un momento que se sintió eterno, permanecieron allí, el mundo reducido al espacio entre sus respiraciones. Luego, como si algo se hubiera roto dentro de él, Arturo levantó las manos y enmarcó el rostro de Isabel con una reverencia que la hizo temblar. Dios me ayude, murmuró, pero te amo tanto que me duele respirar cuando no estás cerca. Y entonces, finalmente, la besó. No fue el beso cortés y formal de su boda, fue la liberación de meses de tensión acumulada, de deseo reprimido, de amor negado. Sus labios se encontraron con una desesperación que hablaba de noches en vela y sueños prohibidos. Isabel sintió cómo sus rodillas se debilitaban cuando él profundizó el beso, sus manos tangled en su cabello, su cuerpo presionándola contra la ventana fría, mientras la lluvia seguía golpeando el cristal detrás de ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban entrecortadamente, sus frentes tocándose mientras intentaban procesar lo que acababa de suceder. ¿Y ahora qué?, susurró Isabel, sus manos aferrándose a las solapas de su chaqueta como si temiera que pudiera desaparecer. Ahora, murmuró Arturo, besando suavemente su frente, me enseñas cómo amar sin miedo. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de la biblioteca, en el círculo de los brazos del otro, Isabel y Arturo finalmente habían encontrado su refugio del mundo. 3 noches después de su confesión en la biblioteca, el aire entre Isabel y Arturo había cambiado por completo. Ya no había máscaras ni pretensiones. Él la miraba con una intensidad que la hacía temblar, y ella respondía con una valentía que lo desarmaba por completo. Las comidas se habían convertido en intercambios de miradas cargadas, los pasillos de la mansión en campos de batalla silenciosos, donde cada encuentro casual terminaba con respiraciones entrecortadas y manos que casi se tocaban. Esa noche en particular, Isabel había estado leyendo en su habitación cuando escuchó golpes suaves en su puerta. Sabía quién era antes de abrir. Arturo estaba allí, vestido solo con pantalones de pijama y una camisa blanca parcialmente abierta. Su cabello estaba desordenado, como si hubiera estado pasándose las manos por él durante horas, y en sus ojos azules brillaba una mezcla de deseo y vulnerabilidad que hizo que el corazón de Isabel se acelerara. «No puedo seguir fingiendo», dijo sin preámbulos, su voz ronca. «No puedo seguir durmiendo al lado de tu habitación sabiendo que estás tan cerca y no poder tocarte». Isabel sintió cómo se derretía ante la honestidad cruda de su confesión. Se había puesto un camisón de seda blanca que Carmen había elegido para ella, y bajo la mirada ardiente de Arturo, se sintió hermosa y deseada de una manera que jamás había experimentado. «Entonces no finjas», respondió, dando un paso atrás para invitarlo a entrar. Arturo cruzó el umbral como si estuviera cruzando el Rubicón, consciente de que no había vuelta atrás. Cerró la puerta suavemente detrás de él y se volvió hacia Isabel, su respiración visiblemente alterada. «¿Estás segura?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Porque una vez que crucemos esta línea todo cambiará entre nosotros». «Ya todo ha cambiado», respondió Isabel, acercándose hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo. «Desde la primera noche que me cuidaste cuando estaba enferma. Desde cada vez que me protegiste. Desde que dijiste mi nombre como si fuera una oración». Arturo levantó las manos para enmarcar su rostro, sus pulgares acariciando sus mejillas con una reverencia que la hizo temblar. «Eres tan hermosa», murmuró, su voz llena de asombro. «Tan perfecta. No merezco...» Isabel lo silenció colocando un dedo sobre sus labios. «Sí mereces», dijo firmemente. «Mereces ser amado. Mereces ser feliz». Cuando la besó esta vez, fue diferente. No había desesperación ni urgencia, sino una ternura profunda que hablaba de amor verdadero. Sus labios se movían contra los de ella, como si estuviera memorizando cada sensación, como si quisiera que este momento durara para siempre. Las manos de Arturo temblaban ligeramente cuando comenzó a deslizar los tirantes del camisón por los hombros de Isabel. Se detuvo, mirándola a los ojos, en busca de confirmación.
Sí, susurró ella, y esa simple palabra fue como abrir las compuertas de una presa. Lo que siguió fue una danza lenta y reverente de descubrimiento mutuo. Arturo la trataba como si fuera de cristal, cada caricia calculada para darle placer, cada beso una declaración silenciosa de amor. Cuando finalmente se unieron completamente, Isabel sintió un dolor breve que se transformó rápidamente en algo trascendente. Arturo se quedó completamente inmóvil cuando se dio cuenta de la verdad. «Dios mío», murmuró contra su cuello, su voz quebrada. «Isabel, ¿por qué no me dijiste?» «¿Habría cambiado algo?», preguntó ella, sus manos acariciando su espalda tensa. «Todo», respondió él, levantándose para mirarla a los ojos. «Habría sido mi primera prioridad desde el momento en que nos conocimos. Te habría cortejado apropiadamente. Te habría...» «Me has cortejado», lo interrumpió Isabel con una sonrisa suave. «A tu manera. Me has cuidado, me has protegido, me has amado sin siquiera darte cuenta». Arturo la besó con una ternura que la hizo llorar, y cuando comenzó a moverse nuevamente, fue con una reverencia que transformó el acto físico en algo sagrado. Más tarde, cuando yacían entrelazados bajo las sábanas de seda, Arturo trazaba patrones invisibles en la piel desnuda de Isabel, como si estuviera escribiendo poemas de amor en su cuerpo. «¿Te arrepientes?», preguntó él, su voz vulnerable en la oscuridad. «¿De qué?». Isabel se acurrucó más cerca de él, inhalando su aroma que ahora se había convertido en el olor del hogar. «De haberme elegido, de haber confiado en mí». Isabel se incorporó para mirarlo, viendo la inseguridad que aún persistía en sus ojos. «Arturo Valcárcel», dijo con firmeza, «eres el hombre más honorable que conozco. Eres gentil cuando crees que nadie está mirando. Eres protector sin ser posesivo. Eres fuerte, pero sabes cuándo ser vulnerable. No me arrepiento de nada». Él la atrajo nuevamente hacia su pecho, enterrando el rostro en su cabello. «Te amo», murmuró contra su coronilla. «Te amo de una manera que no sabía que era posible». «Y yo te amo a ti», respondió Isabel, sintiendo cómo las últimas barreras entre ellos finalmente se desmoronaban. Esa noche durmieron entrelazados, dos almas que habían encontrado su hogar la una en la otra, mientras la lluvia seguía cayendo suavemente sobre Madrid, lavando el mundo y preparándolo para un nuevo comienzo. Isabel despertó envuelta en la calidez del cuerpo de Arturo, sus miembros entrelazados, de una manera que se sentía completamente natural, como si hubieran estado durmiendo así durante años. La luz dorada del amanecer se filtraba a través de las cortinas, bañando la habitación en un resplandor suave, que hacía que todo pareciera un sueño hermoso. Se permitió algunos minutos para simplemente observarlo dormir. En el descanso, las líneas duras de su rostro se suavizaban, y podía ver al niño vulnerable que había sido, al hombre que se escondía detrás de la máscara del juez implacable. Sus pestañas oscuras descansaban contra sus mejillas, y su respiración era profunda y tranquila, de una manera que Isabel sospechaba que no había experimentado en años. Cuando finalmente se movió ligeramente, Arturo despertó inmediatamente, sus ojos abriéndose con la alerta instantánea de alguien acostumbrado a estar siempre en guardia. Por un momento, la confusión cruzó sus facciones mientras procesaba dónde estaba y qué había pasado. Luego sus ojos se encontraron con los de Isabel, y ella vio el momento exacto en que la memoria regresó. «Buenos días», murmuró Isabel suavemente, esperando ver la misma ternura en sus ojos que había estado allí la noche anterior. En cambio, vio pánico. Arturo se incorporó bruscamente, pasándose las manos por el cabello en un gesto que Isabel había aprendido a reconocer como señal de agitación interna. Su respiración se había vuelto irregular, y había una tensión en sus hombros que no había estado allí momentos antes. «Esto fue un error», dijo abruptamente, levantándose de la cama y buscando su camisa. «No debería haber pasado». Las palabras golpearon a Isabel como una bofetada física. Se sentó en la cama, tirando de las sábanas para cubrirse, sintiendo cómo la magia de la noche anterior se desvanecía como humo al viento. «¿Un error?», repitió, su voz apenas un susurro. Arturo se estaba vistiendo con movimientos rápidos y mecánicos, evitando cuidadosamente mirarla. «Perdí el control»,
dijo más para sí mismo que para ella. Permití que mis emociones nublaran mi juicio. Esto no puede volver a pasar. Isabel sintió cómo la ira comenzaba a reemplazar al dolor en su pecho. ¿Emociones? Se levantó de la cama, envolviendo las sábanas alrededor de su cuerpo como una armadura. ¿Es así como describes lo que pasó anoche? ¿Como emociones que nublaron tu juicio? Finalmente, Arturo se volvió para mirarla, y en sus ojos Isabel vio la lucha feroz que se libraba en su interior. Había amor allí, pero también terror, y el terror estaba ganando. Isabel, comenzó, su voz temblando ligeramente. No entiendes lo complicado que esto hace todo. No entiendes las implicaciones. ¿Las implicaciones de qué? Isabel se acercó a él, negándose a permitir que se escondiera detrás de su frialdad profesional. De que te enamoraste de tu esposa, de que finalmente permitiste que alguien se acercara lo suficiente como para verte realmente. Porque no puedo prometerte lo que necesitas, explotó Arturo, su compostura finalmente quebrándose. No puedo prometerte que no te lastimaré, que no te fallaré, que no me convertiré en el tipo de hombre que abandona cuando las cosas se vuelven difíciles. ¿Quién te pidió promesas?, gritó Isabel de vuelta. ¿Quién te pidió garantías? Te pedí que sintieras, Arturo. Te pedí que fueras honesto sobre lo que hay entre nosotros. Y mira a dónde nos llevó esa honestidad, respondió él amargamente. Te tomé tu virginidad como si fuera mi derecho. Me aproveché de tu inocencia. No. La palabra salió de Isabel con tanta fuerza que Arturo retrocedió. No te atrevas a reducir lo que pasó anoche a eso. Yo elegí estar contigo. Elegí entregarte lo que nunca le había dado a nadie. Y lo hice porque te amo, no porque fuera inocente o ingenua. Arturo cerró los ojos, como si sus palabras fueran físicamente dolorosas de escuchar. El amor no es suficiente, Isabel, murmuró. El amor no previene el dolor, no previene la decepción. No, coincidió Isabel, su voz volviéndose más suave pero no menos firme. Pero hace que valga la pena arriesgarse, hace que valga la pena luchar. Por un momento, Isabel pensó que había llegado a él. Vio el momento en que sus defensas vacilaron, en que el amor casi ganó sobre el miedo. Pero entonces, como si recordara algo terrible, Arturo endureció su expresión y se dirigió hacia la puerta. «Esto no puede continuar», dijo sin volverse. «Fue un error que no se repetirá. Si sales por esa puerta ahora», dijo Isabel, su voz clara y firme a pesar del dolor que la consumía, «no volverás a tener otra oportunidad conmigo. No me convertiré en alguien a quien amas en la oscuridad, pero rechazas en la luz del día». Arturo se detuvo con la mano en el picaporte, su espalda tensa. Isabel pudo ver la guerra que se libraba en él, pudo ver el momento exacto en que el miedo ganó. «Lo siento», murmuró, y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Isabel se quedó allí, en el centro de la habitación que aún olía a él, a ellos, sintiendo cómo su corazón se rompía en pedazos. Se había entregado completamente al hombre que amaba, solo para ver cómo él huía al primer signo de vulnerabilidad real. Pero mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, Isabel tomó una decisión. No se quedaría en una casa donde era amada en secreto, pero rechazada públicamente. No sería la esposa que Arturo mantenía a distancia por miedo. Si él no podía luchar por lo que tenían, entonces ella tendría que encontrar la fuerza para alejarse, incluso si eso significaba romper su propio corazón en el proceso. Isabel había empacado solo lo esencial: algunos libros, ropa suficiente para unos días, y la carta que nunca había enviado a su abuelo. Su amiga Clara la había recibido sin hacer preguntas, ofreciéndole el sofá de su pequeño apartamento cerca de la universidad. Era humillante tener que explicar que necesitaba un lugar donde quedarse sin poder revelar la verdadera razón. Pero Isabel prefería la incomodidad de las mentiras piadosas a la agonía de permanecer en una casa donde era amada en silencio, pero rechazada en voz alta. Durante 3 días no supo nada de Arturo. Carmen le había enviado un mensaje diciéndole que el señor juez había preguntado por ella, pero Isabel no respondió. Si él quería disculparse, si quería luchar por lo que tenían, tendría que hacer más que preguntas a través de intermediarios. El 4.º día, mientras salía de la universidad después de sus clases,
Isabel notó que algo se sentía diferente. Había una tensión en el aire, una sensación de que algo estaba a punto de suceder. Sus instintos se agudizaron cuando notó a un hombre que parecía estar siguiéndola, manteniéndose siempre a la misma distancia mientras ella caminaba hacia la parada del autobús. Todo sucedió muy rápido. El hombre se acercó cuando Isabel llegó a una calle menos transitada, exigiendo su bolso con una voz áspera que olía a alcohol y desesperación. Isabel intentó mantener la calma, ofreciéndole su cartera, pero cuando él vio el anillo de matrimonio en su dedo, sus ojos se encendieron con codicia. «Eso también», gruñó, agarrando su mano con fuerza. Isabel forcejeó, negándose instintivamente a entregar el símbolo de su matrimonio, por complicado que fuera. En la lucha, el hombre la empujó violentamente contra la pared de un edificio. Isabel sintió un dolor agudo en la cabeza cuando golpeó contra el ladrillo, y el mundo se volvió borroso. Lo último que recordó antes de perder la conciencia fue el sonido de una sirena de policía acercándose y la voz furiosa de Arturo gritando su nombre. Despertó en una habitación de hospital que olía a desinfectante y flores frescas. Su cabeza pulsaba con dolor, pero lo primero que vio cuando abrió los ojos fue el rostro devastado de Arturo. Estaba sentado junto a su cama, aún vestido con su traje de trabajo, pero arrugado y despeinado como si hubiera estado allí durante horas. Tenía ojeras profundas y una expresión de angustia tan cruda que le cortó la respiración. «Isabel», murmuró cuando vio que había despertado, su voz quebrada. «Gracias a Dios». «¿Qué pasó?», preguntó ella con voz ronca, intentando incorporarse. «No te muevas», dijo Arturo inmediatamente, colocando una mano gentil en su hombro para mantenerla acostada. «Tienes una conmoción cerebral leve. El médico dice que estarás bien, pero necesitas descansar». Los recuerdos comenzaron a regresar lentamente. El asaltante, la lucha, el dolor en su cabeza. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?», preguntó. Arturo bajó la mirada, como si estuviera avergonzado. «He estado siguiéndote», admitió, «desde que te fuiste de casa. No directamente, pero tenía a alguien asegurándose de que estuvieras segura. Cuando perdió el contacto visual contigo y luego escuchamos la llamada de emergencia», su voz se quebró. «Pensé que te había perdido para siempre». Isabel lo estudió, viendo las lágrimas que él intentaba contener, la manera en que sus manos temblaban ligeramente. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me seguías si no querías estar conmigo?». Arturo finalmente levantó la mirada, y en sus ojos Isabel vio todo el dolor y el amor que había estado tratando de reprimir. «Porque no puedo vivir sin saber que estás segura», confesó. «Porque estos últimos días han sido un infierno, porque me di cuenta de que preferiría tenerte odiándome pero viva, que no tenerte en absoluto». «No te odio», murmuró Isabel, levantando una mano temblorosa para tocar su mejilla. «Nunca podría odiarte». Arturo se inclinó hacia su toque como una flor hacia el sol, cerrando los ojos como si fuera lo más precioso del mundo. «Cuando vi tu sangre en la acera», murmuró, «cuando pensé que podrías estar». No pudo terminar la frase. «Me di cuenta de que he sido el mayor cobarde del mundo. He estado tan aterrorizado de perderte por amor que casi te pierdo por miedo». Isabel sintió cómo las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. «Arturo». «No», la interrumpió tomando su mano entre las suyas. «Déjame decir esto, te amo, Isabel. Te amo con cada fibra de mi ser. Y sí, me aterroriza. Me aterroriza porque nunca he amado a nadie como te amo a ti. Me aterroriza porque no sé cómo hacer esto sin arruinarlo, pero más que eso, me aterroriza la idea de vivir sin ti». Se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra la de ella. «Perdóname», susurró. «Perdona a un hombre que ha sido tan estúpido como para huir del mejor regalo que la vida le ha dado». Isabel cerró los ojos, sintiendo cómo su corazón roto comenzaba a sanarse. «¿Y si vuelves a asustarte?», preguntó suavemente. «¿Y si decides otra vez que esto es demasiado arriesgado?». «Entonces me recuerdas esta conversación», respondió Arturo firmemente. «Me recuerdas que casi te perdí por ser un cobarde. Me recuerdas que eres lo más valioso que tengo en este mundo». Cuando Isabel abrió los ojos, vio algo en los de Arturo que nunca había visto antes. Certeza absoluta. El miedo seguía allí,
pero había sido superado por algo más fuerte. «Te amo», murmuró ella. «A pesar de todo, aún te amo. Y yo te amaré por el resto de mi vida», respondió él sellando la promesa con un beso tan suave y reverente que sintió como una bendición. Afuera de la ventana del hospital, Madrid brillaba bajo las luces de la noche. Pero dentro de esa pequeña habitación, dos corazones que habían estado rotos finalmente encontraron su camino de regreso el uno al otro. Un año después, el aula magna de la Universidad Complutense de Madrid bullía con la energía de la ceremonia de graduación. Isabel, vestida con la toga y birrete tradicionales, se encontraba entre sus compañeros de clase, pero sus ojos buscaban constantemente una figura familiar entre el público. Cuando finalmente lo vio, sentado en la tercera fila con un ramo de rosas blancas en las manos y una sonrisa que transformaba completamente su rostro, sintió cómo su corazón se aceleraba igual que el primer día que lo conoció. Arturo había cambiado durante este año. Las líneas duras alrededor de sus ojos se habían suavizado, y aunque seguía siendo el juez respetado y temido de siempre, en casa era completamente diferente. Era un esposo que la despertaba con besos suaves, que cocinaba para ella los domingos por la mañana, que había aprendido a expresar su amor no solo en actos de protección, sino en palabras de afirmación y gestos de ternura cotidiana. «Isabel Marín Valcárcel», anunció el decano, y ella caminó hacia el estrado con la cabeza en alto, consciente de que estaba cerrando un capítulo de su vida para abrir otro completamente nuevo. Cuando recibió su diploma, buscó inmediatamente la mirada de Arturo en el público. Él estaba de pie, aplaudiendo con una expresión de orgullo tan puro que la hizo llorar. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y en ellos Isabel vio todo el amor y la admiración que había aprendido a esperar de él. Después de la ceremonia, mientras los graduados se mezclaban con sus familias en el patio de la universidad, Isabel corrió hacia Arturo. Él la recibió con los brazos abiertos, girándola en el aire antes de besarla profundamente, sin importarle quién pudiera estar observando. «Estoy tan orgulloso de ti», murmuró contra sus labios. «Tan increíblemente orgulloso». «Señora Valcárcel», dijo una voz detrás de ellos. Se volvieron para encontrar al decano acercándose con una sonrisa. «Felicitaciones. Hemos recibido varias ofertas de trabajo para usted, pero hay una en particular que creo que podría interesarle. La oficina del defensor público está buscando nuevos abogados, y su expediente académico es impresionante». Isabel sintió cómo su sueño de convertirse en defensora pública finalmente se materializaba. Miró a Arturo, preguntándose si habría algún conflicto de intereses, pero él sonrió ampliamente. «Acepta», dijo sin vacilación. «El sistema judicial español necesita más abogados como tú». Esa noche, en la intimidad de su hogar, Isabel y Arturo celebraron con una cena íntima que Carmen había preparado especialmente para la ocasión. La mansión, que una vez había sentido como una prisión dorada, ahora se sentía como el hogar verdadero que siempre había soñado. Después de la cena, cuando estaban sentados en el jardín bajo las estrellas, Arturo tomó las manos de Isabel entre las suyas. «Hay algo que quiero darte», dijo sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Isabel lo miró con curiosidad, preguntándose qué podría ser. Cuando abrió la caja, encontró un anillo de compromiso exquisito, con un diamante rodeado de pequeñas esmeraldas. «Sé que ya estamos casados», comenzó Arturo, su voz ligeramente temblorosa, «pero me casé contigo por obligación, y tú te casaste conmigo por necesidad. Quiero casarme contigo otra vez, esta vez solo por amor». Isabel sintió cómo las lágrimas corrían por sus mejillas mientras Arturo se arrodillaba frente a ella en el jardín iluminado por la luna. «Isabel Marín Valcárcel», dijo solemnemente, «¿me harías el honor de casarte conmigo? No por testamentos o herencias o obligaciones legales, sino simplemente porque no puedo imaginar mi vida sin ti». «Sí», susurró Isabel, extendiéndole su mano temblorosa. «1000 veces sí». Cuando Arturo deslizó el anillo en su dedo, junto al anillo de matrimonio simple que había llevado durante más de un año, Isabel sintió como si finalmente hubiera completado el círculo que había comenzado con la muerte de su abuelo. 6 meses después,
Isabel estaba en el baño de su oficina en la Defensoría Pública, mirando fijamente la pequeña prueba de embarazo en sus manos. 2 líneas claras confirmaban lo que había sospechado durante las últimas semanas. Estaba embarazada. Esa noche, cuando Arturo llegó a casa del tribunal, Isabel lo esperaba en la sala con una expresión que no pudo descifrar inmediatamente. ¿Todo bien?, preguntó, acercándose para besarla, pero deteniéndose al notar su nerviosismo. «Arturo», comenzó Isabel tomando sus manos, «hay algo que necesito decirte, y no estoy segura de cómo vas a reaccionar». Los ojos de Arturo se llenaron inmediatamente de preocupación. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?». Isabel sonrió a través de sus lágrimas nerviosas. «Estoy más que bien. Vamos a tener un bebé». Por un momento Arturo se quedó completamente inmóvil, procesando las palabras. Luego, algo extraordinario sucedió. Sus ojos se llenaron de lágrimas de pura felicidad. «¿En serio?», susurró, su voz quebrada por la emoción. «En serio», confirmó Isabel riendo a través de sus propias lágrimas. Arturo la abrazó con tanta fuerza que casi la levantó del suelo. Luego se arrodilló y presionó su frente contra el vientre aún plano de Isabel. «Hola, pequeño», murmuró contra su piel. «Soy tu papá y ya te amo más de lo que jamás pensé que fuera posible». Levantó la mirada hacia Isabel, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «Te amo», dijo simplemente. «A ti, a nuestro bebé, a esta vida que hemos construido juntos. Te amo con cada latido de mi corazón». «Y yo te amo a ti», respondió Isabel, acariciando su cabello. «Mi corazón, mi hogar, mi familia». Mientras se besaban bajo la luz dorada del atardecer que se filtraba por las ventanas de la mansión, Isabel pensó en su abuelo Eduardo y en cómo, de alguna manera misteriosa, él había sabido exactamente lo que ella y Arturo necesitaban el uno del otro. Había visto más allá de sus miedos y defensas. Había visto 2 almas que podrían sanarse mutuamente si solo se les daba la oportunidad. Y tenía razón, completamente, maravillosamente razón. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.